y es que el transporte público lo podamos tomar todos por gusto y no por necesidad. A la mayoría de los hombres, cuando les ofrecen un puesto nuevo, un puesto más alto, usualmente lo aceptan sin tener idea si lo van a lograr o no. Pues no saben que yo soy la secretaria de Desarrollo Urbano y pone un vecino. Pero hay que ir temprano porque luego ya saben que se salen a almorzar y pues es pura burocracia y ya no van a alcanzar. Digo, sí, pero a nadie nos entregan así como un lienzo en blanco diciendo diseña tu ciudad, sensibilizando de que la prioridad es el peatón. Todavía nos falta mucho. Las ciudades, vivimos en un país y en un modelo de ciudad del Estados Unidos de los 80s. Sí, el reggaetón. Ay, pero eso no es culpa. Tengo un gusto ok. bien culposo. Ver a las perdidas en TikTok. No, o sea, yo sí hay un momento de estrés. Llora. Hola, qué padre que estés escuchándonos. Bienvenido, bienvenida. Aquí vamos a hablar de política, cultura, movimientos sociales, de la agenda verde, feminismo, deporte, educación, proyectos, reformas, elecciones y de esos temas importantes que casi nadie se atreve a tocar. ¿Te suena? Conversaciones reales, reflexiones profundas, con invitados especiales y expertos en los temas. Prepárate, porque después de esto, tus ideas van a explotar. Vas a salir con respuestas, pero seguro con más preguntas. Y más razones para ver el mundo desde otras perspectivas. Esto es Fuera de Vista. Al micrófono, Fausto Vallejo y Jesús con G. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a través de Fuera de Vista. Qué gusto de poder saludarles, qué gusto de poder respirar, de poder levantarnos y de poder estar un día más aquí como de que no. Y bueno, les damos la bienvenida porque tenemos un nuevo capítulo y como bien lo saben, este es un podcast en el que hablamos de todo y para todos. Que es importante entender qué es lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro estado, en el país y qué mejor que hacerlo de las personas que están a cargo de crear todas las posibilidades para que esto suceda. Y por supuesto que en el capítulo de hoy, nada más y nada menos que mi querida Joana Moreno, ella es secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, aquí con el gusto de estar con ustedes, Jesús y Fausto. Vamos a platicar. Nosotros encantados también de que estés acá. Y mi querido Fausto Vallejo, como siempre, ¿cómo estás? Bien, Jesús, gracias. Muy contento también de recibirte aquí, Joana. Ya te Muchas gracias. ¡Bravo! La porra y toda la cosa. Más falsa. La porra más falsa. Es más, vamos a poner una cámara hacia el otro lado ya. Para que nos hagan los aplausos. Para que se vea. Sí. Aplausos. Pero bueno, Joana, justo empezar contándonos quién es Joana. ¿Qué hace? Además de ser secretaria, ¿no? Porque luego usualmente cuando nos preguntan qué haces, quién eres, como que damos la cosa profesional. Pero personalmente, ¿quién es Joana? Pues soy una mujer, tengo 38 años, soy 100% michoacana, orgullosa de ser michoacana. Y sin prejuicio por la edad, o sea, No, porque ya la dijo, no luego tengo hay ningún mucha tema. gente que le da como pena decirlo. Dicen bien vividos. Bien vividos. Malo que no. Bendito Dios. Bien Malo que no vividos. fue. Ajá. Me considero, sí, una funcionaria pública mayoritariamente, aunque tengo otras actividades profesionales. ¿Cómo qué? Soy traductora. Soy traductora certificada. Súper. Sí. Y A partir de ahorita en inglés. he sido y de repente todavía sigo siendo profesora de cátedra en algunas universidades. Alguien que le apasiona los temas de ciudad en general, desde que estudié la licenciatura, desde que me fui a trabajar, sí con una gran vocación de servicio público. Eso es una realidad. La mayor parte de mi trayectoria laboral ha sido en el servicio público. Soy una persona muy divertida, muy buena amiga, alguien que le encanta hacer ejercicio, pasear, viajar, conocer, estudiar. Me ha gustado mucho estudiar. Parte de mis 38 años me la he pasado estudiando hasta hace no mucho. Y pues en general que soy pues hija, hermana, ¿no? Mamá de una perrita. Muy bien. Ya perrijos. Que ya llevaste ahí a las oficinas, ¿no? Sí, por ahí una ocasión. Tú llévala cuando quieras, pues qué importa, qué tiene. Oye, ¿y cómo llegaste a la movilidad? ¿Cómo llegaste a todo este espacio urbano? ¿No? Claro. ¿Cómo fue?
Cuando termino mi doctorado en políticas públicas, empecé a trabajar en temas de ciudad, ¿no? En medir intangibles en el sector público y particularmente en municipios. Y empecé a trabajar en mi investigación, lo hice con el municipio de Uruapan. Yo soy originaria de Uruapan, ¿no? Después de eso, pues hay una oportunidad de aplicar para el Instituto Municipal de Planeación como directora en Uruapan. Me inscribo a la convocatoria, obviamente pues buscas la posibilidad de quedar, etcétera, y me quedo como directora del Instituto Municipal de Planeación. Pero yo venía más desde una formación de planeación de la política pública en general, ¿no? Como de este proceso de políticas públicas, que es en lo que estudié el doctorado, en políticas públicas. Estando en el instituto, pues empiezas a ver que no puede haber planeación de un municipio si no se entiende el territorio y si no se planea bien el territorio. Y planear el territorio donde vivimos pasa por cómo nos movemos en la ciudad. Entonces, pues empiezas a estudiar un poco, a hacer algún diplomado en planeación urbana, a acudir a congresos en materia de planeación y movilidad, a ver qué buenas prácticas están haciendo en otras ciudades, en otros estados, en otras partes del mundo, ver que pues nadie es como descubrir el hilo negro, ¿no? Claro. Que ya hay un montón de cosas hechas en el mundo y empecé a involucrarme. Estuve 3 años como directora, después apliqué a la dirección del INPLAN en Morelia, en el periodo 21-24, que como directora, y obviamente pues vas cada vez especializándote más. Cuando hay la oportunidad de irme a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, bueno, pues ya era un tema que lo tenía, digamos, bastante trabajado. Y la verdad es que sí me apasiona el tema de la ciudad y la movilidad, porque si tú tienes una buena planeación del territorio y entiendes el territorio, entenderás cómo nos movemos y cómo hacerlo mejor. Claro, eso es importante. ¿Y tú de chiquita querías hacer esto o no? ¿O cualquier otra cosa? No, siempre me gustó la política. A lo mejor de muy chiquita no lo sé, ni siquiera tengo esos recuerdos tan claros, pero ya como... ¿Quién te hizo una lobotomía? ¿Quién me lavó la cabeza? Fíjate fue? Que cuando estaba como a los 7, 8 años, yo creo que siempre fue muy inquieta y muy hiperactiva, y mi mamá nos inscribió a un curso de oratoria infantil. A mí, a mi primo, a otros vecinitos, y nos inscribieron en un curso de oratoria. Íbamos todos los sábados religiosamente a cursos de oratoria. Y empezamos a ver la necesidad de hablar bien en público, de comunicar, de la trascendencia de esto. Mi papá fue funcionario público aquí en el estado, entonces pues empiezas a verlo como algo natural, ¿no? Claro. Entonces, desde que yo tenía 8 o 10 años, pues para mí era como muy natural el servicio público, hablar, trabajar con la ciudadanía, y no lo pensaba. Yo me dedicaba luego y tuve ahí mi lapsus y yo quería estudiar ingeniería mecánica y estuve en olimpiadas de matemáticas y tal. Pero luego, o sea, siempre has sido como súper estudiosa, muy, pues, ¿no? Y reviré y ya decidí por la política. ¿Y qué tan complicado ha sido para ti el hecho de ser mujer, incursionar en la política en un lugar donde todavía creo que hay bastante machismo, ¿no? Que aunque obviamente ya hemos avanzado bastante, pero ¿qué tan difícil ha sido para ti? Ha sido complejo porque particularmente en los espacios donde me ha tocado estar, en institutos de planeación, en desarrollo urbano, sí era un espacio muy ocupado por los hombres, y además no solo por hombres, sino por arquitectos e ingenieros civiles. Entonces, llegar como abogada, mujer, relativamente joven, ¿no? Cuando estaba más joven, sigo, pero ya no tanto. Sí creo que he tenido un privilegio, que es el privilegio de haber podido estudiar aquí, fuera del país, etcétera. Entonces sí creo que no llega uno como con la misma tabla que todas. Sí hay que entender que hay mujeres que llegan desde una desventaja todavía mayor, que yo llegué ya con una posición pues medianamente privilegiada. Lo difícil yo creo que es que la mujer tiene que llegar a demostrar, ¿no? Porque de antemano se presupone que llegaste por cualquier otra razón menos por tu capacidad. Entonces la mujer tiene que ganarse rápido el respeto, el espacio de que digan, pues sí le sabe más o menos, ¿no? Entonces no ha sido tan difícil porque, pues gracias a Dios he tenido oportunidades de estar en lugares para los que me he preparado para estar, ¿no? Entonces pues obviamente no llegas sabiendo el 100%, ¿verdad? De repente sí te agarran en curva o hay que ponerse a estudiar, pero no ha sido tan complejo. Okay. Eso está maravilloso, porque fíjate que hay un análisis, hay un estudio donde indica que a la mayoría pensando en hombres y mujeres, a la mayoría de los hombres cuando les ofrecen un puesto nuevo, un puesto más alto, usualmente lo aceptan sin tener idea si lo van a lograr o no, ¿no? O sea, dicen, yo sí, ya al rato vemos qué hacemos con esto. Y en el caso de las mujeres está demostrado que lo piensan
tanto hasta negar el hecho de no saber a qué se van a enfrentar y entonces dejan esos puestos. Dejan ir oportunidades, dejan o las mujeres dejamos ir oportunidades que los hombres a veces no hubieran dejado Exacto. ir, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que aceptarlas, pero también hay que tener decencia y estar por lo menos medianamente preparado. Claro. Sí, que luego es ese problema, ¿no? Yo estoy a favor, obviamente, de la equidad, pero luego es que hay veces que no hay hombres ni tan preparados para un puesto, pero también luego también el tema de, por ser mujer, o sea, de que no, pues es que hoy toca mujer, claro. ¿no? Que ya en política se ha visto mucho eso. Es donde yo creo y difiero un poquito, ¿no? Tiene que ser por preparación, sobre todo en muchos puestos, ¿no? Hay mujeres muy preparadas, o sea, de verdad que nos dan 10 vueltas porque estudiaron y todo, y que lo está ocupando el puesto un hombre, ¿no? Que es por sus relaciones públicas o por otros méritos, que también creo que debe de ser algo que no debe de ser, ¿no? Entonces, ¿a ti te ha pasado todo Bueno, no, yo Queremos no he estado. nombres. Digo, Es que luego pasa, ¿no? Yo no he O sea, estado en un espacio por cuota afirmativa, ¿no? Realmente las exacto. direcciones que he competido o los espacios en los que he trabajado no han sido por una cuota afirmativa. Yo creo que las cuotas afirmativas en los cargos de elección popular están bien, porque son eso, son cuotas afirmativas. Y si la respuesta es que hay hombres más preparados, sí, pero si le rascamos poquito, seguro que hay mujeres igual o más preparadas. Claro. Entonces, lo que he hecho es obligar a los partidos, a los espacios públicos a buscar a esas mujeres. Ahora, que de repente a lo mejor se haya puesto algún perfil que no era el más preparado, pues eso ya es otra cosa, pero también ha habido hombres que han llegado sin estar No, preparados. muchos, ¿no? yo que la gran mayoría. La gran mayoría, pues el problema del país es ese, ¿no? Que antes era puros hombres y que no estaban Pero ni entonces que los remotamente requisitos de preparados. preparación sean parejos para hombres Sí, y mujeres. exacto. Y ya Sí. buscaremos que lleguen mitad y mitad o la paridad que tenga que ser, igualmente preparados. Sí, porque aparte en alguna otra época de la vida, hablando de la política, usualmente como que no se exigía un grado académico, por ejemplo, ¿no? Bueno, No para los pasaba. cargos de elección popular no Ajá. se exige, ¿no? Exacto. O sea, tú no le exiges al diputado que tenga una licenciatura, porque es un representante popular. Un regidor tampoco le exiges que tenga ni en la prepa, ¿no? Claro. Porque es un representante popular. Y hay teorías que dicen, pues es que es un mosaico de lo que es la población, y si la población no toda tiene una licenciatura, porque todos los representantes van a tener licenciatura. Ahora, si alguien quiere que quien lo represente, si tenga ciertos requisitos mínimos, bueno, pues propongámoslo. Claro. ¿No? Pero Eso para es ser funcionario importante. público, sí. Ajá. Para ser servidor que no es por cargo de elección, sí suele haber requisitos, ¿no? De tener una preparación académica profesional con cierta experiencia. Sí, porque si no está difícil. Está difícil la situación. Oye, pero además, a lo largo de tu carrera profesional, ¿quién te ha inspirado? En primer lugar, diría que mi papá. Ok. Mi papá fue funcionario público muchos años y sobre todo como que esta parte de, uno, hacer tu trabajo a cabalidad y dos, poder terminar un cargo y continuar tu vida con la justa medianía de un ingreso del servicio público y entender que al servicio público difícilmente te vas a venir a enriquecer. Entonces yo diría que Pues hemos visto algunos que sí, ¿eh? Claro. Que llegan a servir. Pero como diría Es que el expresidente de Uruguay, en paz descanse, hay que entender que al servicio no se viene a hacer dinero y que el que quiera hacer dinero se vaya a la iniciativa privada. Claro. ¿No? ¿Puedes vivir con una muy buena justa medianía? Sí, claro, y lo mereces porque eres un funcionario capaz y si estás en un buen puesto o en un buen nivel, también se merece que el esfuerzo, la preparación y el trabajo que desempeñas por un municipio, por el Estado, por el país esté pagado dignamente, sí, pero difícilmente te vas a hacer millonario, Claro. al menos de manera honesta. Me Sí, encanta. ¿no? Yo también pienso Algún día eso. pregunté en este podcast cómo se robaba en la política. Y nadie me ha querido decir la fórmula, maldita sea. ¿Verdad? ¿Qué es más fácil para ti, que eres funcionaria, y el hacer un equipo con mujeres o el hacer equipo con hombres, o a ti no te ha costado trabajo ese tipo? Porque sí pasa también, bueno, que nos han comentado también aquí en entrevistas, que a veces que las mujeres, para ellas es más fácil mandar a hombres, o sea, en el tema cuando son jefas o cuando están en la cabeza de algún proyecto, hacer equipo con hombres. ¿Qué no te ha costado a ti? No me ha costado trabajo. Lo que sí tienes que buscar es con qué mujeres haces equipo, ¿no? Y si es complejo, claro, porque somos complejas, ¿no? Porque somos un ser humano que tiene muchas más responsabilidades sociales, porque muchas no somos mamás y porque tienen que hacer un montón de actividades distintas. Entonces lo que hay que buscar es con quién haces trabajo de suerte tal que puedas ir congeniando. Pero no me ha costado, o sea, creo que cuesta con personas como todo. Claro. Pero que note alguna diferencia, no, aunque sí trabajo muy bien con los hombres también. Qué bueno, a ver. ¿Es verdad o no
Parpadeen si necesitan ayuda. Como le hagan, o como era la de Alicia Villarreal, ¿no? Exactamente. Y justo hablando del equilibrio, como decías, de pronto dentro de la vida política pública, pues hay que tener un equilibrio porque no todo tendría que ser chamba, ¿no? Sí. Luego hay gente que trabaja 24 horas y entonces es muy complejo. ¿Cuál crees tú que tiene que ser, digamos, como el eje central para poder tener un equilibrio en la vida y con la chamba? Para mí, personalmente, Ajá, ¿verdad? Para mí, parte del día de poder hacer ejercicio, de poder tener un tiempo para hacer ejercicio. A ver, no digo que va a ser uno el campeón del Hyrox, ¿verdad? Pero... O quién sabe, dices. Pero medianamente vivir saludable por salud física y mental, Claro. creo que es que tu vida pública te permita por lo menos tener un poquito de tiempo para hacer ejercicio. Y para tu vida personal, ya sea familia, ya sea pareja, ya sea amigos, tienes que tener espacios, ¿no? A lo mejor quizá en el día a día es complejo, a lo mejor un poco hacia la tarde-noche, pero los fines de semana, pero poderte dar una escapadita de vez en cuando es indispensable, ¿no? Porque no podemos pensar que el funcionario público es un ser humano de otra categoría. Claro. O una mala concepción de que el funcionario debe ser 24/7. La función pública sí es 24/7, pero no el funcionario. Es decir, tú tendrás que tener tus guardias, tener quien se quede. A ver, claro, si eres el de bomberos, pues tiene que haber bomberos 24/7, sí, pero no el titular tiene que estar 24/7. Lo mismo el de la policía, es decir, sí, la función implica estar al pendiente, pero también implica que el ser humano, el profesionista, el servidor público, tenga derecho a sus vacaciones como los tiene cualquier otro trabajador, tenga derecho a una jornada de trabajo y a una de descanso como cualquier otro trabajador. Aunque en esa de descanso tienes que estar al pendiente, sí, claro, pero también puedes descansar, también puedes salir, puedes ir a cenar, puedes ir a comer, puedes ir a hacer ejercicio, como cualquier persona. Y yo creo que en la medida que logremos como quitar esos estigmas, también lograremos tener servidores públicos de mucha mejor calidad. Lo ves muy claro en Europa, donde tienes servicio civil de carrera. Tú ves en Inglaterra el servicio civil de carrera y los funcionarios, pues a la hora de salida se van, claro, son muy eficientes en su horario, trascienden administraciones, no se meten en grillas, no se meten en temas de partidos políticos. Entonces, pues poco a poco tendremos que ir caminando hacia el servicio civil de carrera. No, John, es que aquí primero, mira, llegamos a la oficina, cafecito, que lánzate por la galleta. Claro. Que ahora qué chisme nuevo hay, cuéntenme primero. Pero te aseguro que eso no solo pasa en la función pública, eso pasa en cualquier oficina. Eso pasa en cualquier oficina trabajo. Y en cualquier parte del mundo. A ver, mientras tú saques tu trabajo y empecemos a medirnos por metas, por indicadores, y digas, a ver, a ti te toca hacer esto esta semana o esto este mes, o si tienes 50 solicitudes, pues que en un tiempo razonable salgan las 50, pues también que tiene que estés tomando un cafecito y haciendo, a lo mejor esa plática con tu colaborador te permite fluir más rápido y sacar los pendientes más rápidos, ¿no? Luego el problema es que justo ahí se atora, ¿no? El flujo del trabajo, cada vez luego le vamos echando más hueva, ¿no? Digo, quienes hemos sido godines, de pronto sí caemos ahí en ese valle de lágrimas. No, pero hay que empezar a ser más creativos, exacto, a tener la pausita saludable, a salir a caminar, a tener... Bueno, hay países donde en empresas tienen sus áreas recreativas, claro, en las oficinas también de gobierno. Y que tienes pausas. A ver, por ejemplo, el otro día yo estaba en un chat de vecinos. Vecinos de donde viva. Y en ese chat de vecinos, pues no saben que yo soy la Secretaria de Desarrollo Urbano y tenían que hacer todos un trámite en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y pone un vecino, pero hay que ir temprano porque luego ya saben que se salen a almorzar y pues es pura burocracia, ya no van a alcanzar, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿y que en una jornada de 8 horas no van a poder comer? Claro que pueden comer. Es más, es un derecho humano y está en la Ley Federal del Trabajo. Lo que nosotros internamente tenemos que organizar como oficinas es que tampoco se vayan todos de un jodazo, ¿no? O sea, que pues no se pueden salir todos a desayunar de 10 a 11. Pues ronden de suerte tal que no se merme o no se deje de prestar el servicio, ¿no? Claro. Pero también el ciudadano tiene que entender que por supuesto que tiene que desayunar. Lo que no se vale es que no te atienda nadie, ¿no? Pues que hagan ronda.
Exacto. Y fíjate que llegamos a otro punto importante, que luego la mayoría de la gente se queja de funcionarios públicos, que me atendió de súper mala gana, me hizo hacer el trámite 80 veces, bla, bla, bla. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea... Sí creo que venimos de una cultura burocrática, claro, y hay que empezar a ayudarnos de la tecnología, del internet. Exacto. Y empezar a agilizar los trámites. Eso es un sí, ¿no? Pero también, pues, por el otro lado, hay que saber explicarle más a la gente cómo hay que hacer los trámites, todos los requisitos, ponerlos públicos. En la medida que estén públicos, que estén en internet, va a disminuir eso, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que echar mano de la tecnología, un chatbot, algo que te conteste, un robotcito, y entonces ya vas una sola vez. Sí, porque se necesita los funcionarios públicos. El problema, no el problema, que cuando van a las oficinas públicas la gente no damos el acompañamiento y... Bueno, muchas personas los mandan que otra ventanilla, sí, y ya te faltó esto. O sea, yo creo que desde la primera instancia donde llegan y toquen es, a ver, a lo mejor no soy yo, pero es y necesitas llevar esto o necesitas ir con ese funcionario y darle respuesta, porque la verdad es que falta el acompañamiento a la ciudadanía. Y que yo creo que hay que utilizar, está ya en proceso, está una primera versión de un chatbot que se llama Lía, que es... la inteligencia artificial del municipio de Morelia, donde tú dices qué trámite y te va a empezar a contestar los requisitos, y entonces ya sabes a dónde te diriges y con qué papeles, ¿no? Y eso ya ayuda un montón. Sí, porque luego que eran 2 copias y tú llevas una. Sí. ¡Ay, no, qué horror! No, y ahora también como decirle, a ver, señorita, ¿dónde dice que son 2 copias? Si hay un documento oficial publicado que dice que son 2 copias, pues sí, ni modo, es mi culpa, ¿no? Claro. Pero que tampoco nos inventemos requisitos de la manga. Sí, pero no va a ser. Claro. Porque luego, o sea, es que yo sería ese. O sea, de que, oye, me cayó gordo. Ay, no, necesito 5 copias si no las traes. Pero no debemos. Exacto. Oye, y a lo largo justamente de la carrera profesional, siento que de pronto, como bien lo platicamos también hace un momento, de pronto pensamos que quienes se dedican a la política y a la política pública parecía como si fueran marcianos extraterrestres, ¿no? Como, tendrían que estar en la visibilidad aparte 24/7, y si te echas una copita, qué mal, porque cómo te atreves a beber, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Qué cosas crees tú que la gente no sabe de ti, pero que sí haces? Sí, me tomo una copita. Pero, o 2 o 3, pues qué importa. Pero bueno, eso a lo mejor, digo, no es secreto, ¿no? He publicado alguna vez en mis redes o tal. ¿Qué más podrían...? No, la verdad mi vida es bastante pública. Datos fact, factos. Que digas tú, esto nadie sabe, que me da miedo los payasos, por ejemplo. No. Tengo gustos súper culposos de música. Por ejemplo... Sí, el reggaetón. Ay, pero eso no es culposo, está sabroso. No debe de ser culposo. El reggaetón. Ay, tengo ¿El nuevo? Pero el reggaetón nuevo. No, todo. Tengo un gusto bien culposo. A ver. Ver a las perdidas en TikTok. No, o sea, yo sí hay un momento de estrés. Llora. Sí hay un momento de estrés, así que yo digo así como, estoy full de trabajo, he atendido a 30 colonias con problemáticas súper complejas, claro, de que si no hay drenaje, que si los servicios, que si la regularización, que si los estafaron, que todo, pues por supuesto que cargas problemas y tratas tú de darles la solución y tal, pero eso no quita que cuando llegues a tu casa no te sientas como... pues con una cierta carga de estrés. Entonces, para mí, abrir el TikTok y ver a la licenciada Edna Karina con sus pensamientos claros y decisivos. Creo que todos ¿Cuál es tu pensamiento? Claro y decisivo. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu frase favorita de la licenciada Edna Karina? Híjole. Suéltala ya, no importa. La de tú desde tu pueblo. Me encanta porque tiene que ver con la urbanidad. Claro. 3 cuadras, 2 topes y 20 perros. 20 perros. Porque pues justo asociamos que pues poquitas cuadras, 2, 3 topes y muchos perritos callejeros es de una urbanización pequeña, ¿no? Claro. Esa es mi favorita. Y de la pobreza. Y de la pobreza. Un día los voy a invitar a mi colonia para que vean. Para que vean. Pero ese sería algo que quizá nadie se imagine de mí. Sí, que salvo que vengan, o sea, para poner en lo promocional del podcast. Y canción de reggaetón que tengas ahorita, que digas, esta la quiero escuchar todo el tiempo.
A ver, ustedes deben saberlo. No, porque no pongo música, Que me seguro la lo paso. traían, pero lo ¿cuál traían es? en la camioneta ahorita. No, escuchando. hombre, siempre vengo en el celular hablando y tal, pero más bien que yo pongo así, híjole, pues es que a mí sí me gusta mucho Bad Bunny, Karol G y así. Súper. Pero también la buena música, o sea, si te gusta Pink Floyd, te gusta... No me gusta el ¿Nada? Nada. Pura o Nada del balada. metal. Sí, soy 100% cultura pop. Ok. Es decir, Claro, mentiras ya me la eché en un día, no dormí el fin de semana. Baladas románticas, 80s, 90s, música en español. Música en inglés me gusta alguna, pero tiene que ser muy buena y de preferencia ciertas baladas románticas, ¿no? Adele, cosas así. Odio el rock pesado, odio el metal, me genera... No me da paz, ajá, ni modo. Bien. Ni modo, Fausto. Y que soporte. No van a poder Algún defecto tenía que tener. No van a poder Algún ser defecto. best friends Sí, a mí- escuchando Pink Floyd. Banda, norteño, prefiero la música de cantina antes que un concierto ok, de ok, metal. ok, claro. Pero sin dudarlo. 100%. Un Cari León, dices. Sí, no, yo decía el poder del norte. cosas Ah, así. muy bien. muy José José bien. también, sí. Sí, claro. Con eso ya. Está en Pues cultura. ya Con se eso, salvó, ese dices. sí, ya. No, José José, Luis Sí, Miguel, todas las baladas en español. Un poquito así de rock, tipo Fabulosos Cadillacs o algo así. Ok, pero ok. es un rock Relajado. más comercial, Ajá, ¿no? exacto. Sí, mucho más relajado, más. Ajá. Sí. No, es que Fausto es así que... No, tampoco. No, tampoco, pero... No. Pero sí le pasa. Oye, qué increíble que es que, y de verdad, a mí me encanta esta pregunta porque siento que ya destapamos la caja de Pandora. No, Entonces ya de hombre. aquí para adelante, mira, sabemos que te gustan las quesadillas. Uno puede de ir, bistec le con digo chorizo. a un amigo, desde una caguama banquetera Claro. hasta Uy, un buen Juanita. champán en, Esa. Juanita. en los castillos o en el Chateau de la Loire, un buen vino en Francia, ¿no? Hay que... Si te gusta viajar, si te gusta comer, si te gusta todo, hay que saber adaptarse. A Si donde te fueres, gu- haz lo que vieres. Si te gusta comer, pues debes de saber comer desde una quesadilla en el mercado hasta en un buen restaurante si tienes la posibilidad y también adquirir ese gusto. Si te gusta el vino, ahí sí, bueno, vas puliendo tus gustos, ¿verdad? Pero la cerveza, pues cerveza desde la caguama hasta un artesanal. Claro. Una coronita, una buena... Una caguama banquetera. Solo no tomo exactamente. marca modelo, no me gusta. ¿Por ¿No? qué? Me sabe muy amarga. Ok. Me parece como quemada. Me encanta. Y voltean a ver a... A la experta. ¿Tú qué sabes de la cerveza, Pero de la dicen que cerveza? es para gustos los colores, Claro. ¿no? Bueno, Sí. y aparte ya de un tiempo para acá está súper de moda la cerveza artesanal también. Sí, ¿no? Y fíjate entonces que ahí- mi papá produce hidromiel. Ah, Voy a qué hacer cool. el comercial. La Venga. hidromiel es la primera bebida alcohólica de la humanidad. Ok. Y es una fermentación de agua, miel y levadura. Lo usaban los vikingos, nace en Roma y los vikingos, todavía está ahí como un poco confuso el origen, literal dejaron miel, agua y se fermentó, ¿no? Ok. Y es más como un vino blanco, entonces le ayudo a llevarlo a gastrocerveceros. En mis ratos libres, que son muy pocos, pero me pueden ver algún día en algún festival gastrocervecero sirviendo hidromiel. Ok, Para que voy no a vayan a probarla, no he pensar, probado. dices, Yo no soy de cerveza, pero... Y no es cerveza, No. sin embargo se vende en el mercado de la cerveza Ok. artesanal. Ah, ok. Para probarla. Les Sí. traeré una para probarla. Me parece una payasada que Que no haya aquí. traído, ¿verdad? Que no Es haya una aquí falta en de esta mesa. respeto. Ay, no. Me parece una payasada que ni caguama. Ay, no. Ni una banquetera. Ahora, ¿cómo le llaman estas venenosas? Unas Sí, que traen venenosas. como Chamoy, chilito y ¿no? chamoy. Y todo. Pero justo lo que comentabas es cierto. A ver, sí, el funcionario, los funcionarios, pues por supuesto que no dejamos de ser personas y también Claro. experimentamos la ciudad igual que todos, ¿no? Y nos damos cuenta pues de las áreas de oportunidad que hay, o sea, de repente hay gente como que dice, ay, es que no sé, pues que claro que nos damos cuenta que de repente hay áreas de mejora o que las vialidades pueden mejorar o que la movilidad puede mejorar, pero pues vas haciendo un poco lo que vas pudiendo, ¿no? Lo que está a tu alcance y tratando de hacer lo mejor posible, pero eso no va a dejar que pues ni modo que no tengas un rato de vida privada Claro. o de que no tengas un rato para relajarte con tus amigas o amigos o que salgas a correr o que salgas a hacer ejercicio. Totalmente. Y justo llegando a ese punto, creo que es importante que desde tu perspectiva y tú encargándote de estas áreas, también le hagas saber al público cómo funciona. Es decir, porque, o sea, ¿cuántas colonias somos en Morelia? Nada. Muchísimas. Más de ¿no? 900, ¿no? O sea, Más de 1100, sí.
muchísimo. Y entonces pensar que una administración va a alcanzar a resolver todo, cada una de las situaciones que pasan en la ciudad, porque como bien lo decías hace rato, ¿qué si el drenaje? ¿Qué si los baches? ¿Qué si no sé qué? Bla, bla, bla. O sea, es un sinfín de temas. Claro. ¿No? Lo que hay que explicarle a la gente primero es cómo nace una ciudad con todos sus problemas, ¿no? Cuando yo estaba en el Instituto de Planeación, en teoría tú tienes que trabajar en la planeación urbana. Le digo, sí, pero a nadie nos entregan así como esto, un lienzo en blanco diciendo, diseña tu ciudad, ¿no? Salvo escasas excepciones en el mundo, como fue Brasilia, que fue creada para ser la ciudad capital, centro del gobierno. Las demás eran asentamientos humanos preexistentes, incluso precoloniales, como es el Valle de Guayangareo, como fueron muchísimas ciudades en toda Latinoamérica, porque había poblaciones y asentamientos indígenas, y sobre de ese asentamiento se empieza a crecer, sin una normativa muy clara. Después en México, cuando empieza los procesos de regularización primero cuando se crea el ejido a principios del siglo XX y después a principios del siglo del siglo XX, y luego a finales del siglo XX, cuando se empieza a escindir muchas partes de los ejidos, que hay un procedimiento agrario y empiezan a pulverizarse los ejidos, empieza a haber muchísimas colonias y asentamientos irregulares. Mientras que los implanes y la planeación urbana nacen en el 2000, en los 90, ¿no? O sea, cuando ya tenías las ciudades, pues hechas un poquito un desorden, ¿no? Cuando ya te habían invadido por acá, cuando ya habían invadido por acá, cuando decía uno antes, cayó el paracaídazo, ¿no? Pues sigue. Pero sigue. un poco menos, pero por ejemplo en los 90 fue muy popular. Entonces tú tienes que empezar a resolver los problemas de una ciudad que ya es un caos que quizá no te tocó a ti, ¿no? Que dices, así nació y hay que empezar a resolverlo. Entonces, tú dirías, no, hombre, qué bueno que todos fueran a la Secretaría de Desarrollo Urbano a presentar un proyecto de fraccionamiento, cumplieran con todos los servicios al 100, la urbanización al 100, y nace una nueva colonia o un nuevo fraccionamiento. Pero tenemos las dos caras en la Secretaría, el que nace de cero, bien, autorizado por Cabildo, se hace bien, llega, y el que llegó al revés, el que ya vive la gente ahí, no tengo servicios, no tengo escrituras, ayúdame a regularizar. Y entonces estas colonias se autorizan como urbanización progresiva y poco a poco se les va a ir dando servicios. Pero ese poco a poco puede ser 1 año, 2, 10, 20, no hay una, es como vayamos pudiendo entre todos, ¿no? Y lo mismo para la construcción, hay quien tiene todo en orden y va y dice, oye, quiero construir mi casa. Y va y presenta todo, se le valida, bueno, que sí, la banqueta ahora hay que cumplir con la rampa para personas con discapacidad, con ciertas características, etcétera. Pero también va la otra cara de la moneda, que es pues ya construí. Oye, me pasé de los niveles, oye, me pasé poquito, ay, me salí el balcón de la calle, ay, no respeté la banqueta. Y entonces a veces hacerle demoler a una persona su vivienda es muy complejo, ¿no? Es un procedimiento jurídico muy complejo. Entonces, ese caos se tiene que administrar en el municipio las dos partes, el que parte de cero y todo lo va a hacer aparentemente bien, y el que ya existe, y el que hay que ir poquito a poquito regulando, mejorando, viendo cómo movemos a esta gente más fácil, más sencillo, cómo los dotamos de equipamiento, pero sin duda es un reto del día a día. Claro. ¿Cuál es el mayor reto que tiene la ciudad de Morelia en cuestión de movilidad? O sea, el que tú te estás enfrentando ahorita. Que vuelen los carros, ¿sabes? Que vuelen. No, yo creo que sí parte de una coordinación con todos los niveles de gobierno, y es que el transporte público lo podamos tomar todos por gusto y no por necesidad. Empieza a ser una ciudad de tamaño mediano, pero con condiciones de tráfico cada vez más complejas. Y esto, la única solución que va a haber es que muchos más empecemos a usar el transporte público o la movilidad activa, es decir, bicicleta, patín, caminar, etcétera. Pero no todo mundo lo podemos obligar ni buscar que se suba a la bici. A ver, mi mamá a lo mejor ya no se va a poder subir a la bici tan fácil, ¿no? Mi abuelita, pues menos. Una persona con discapacidad, una mamá con un bebé. Es decir, tampoco podemos poner nuestras esperanzas en el 100% de movilidad activa, pero sí en el transporte público.
Entonces sí le tenemos que apostar a que nuestras vialidades puedan ser compatibles para carriles confinados, porque si yo en un tramo hiciera 40 minutos en mi coche y ese mismo tramo, como hay un carril confinado para el transporte, lo hago en 15, a lo mejor digo, mejor sí me subo al transporte, ¿no? Y pues también que las rutas de transporte lleguen a todas partes, porque hay partes de la ciudad donde todavía las rutas son muy poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Altozano o en la zona de Tres Marías o en algunas otras zonas, pues hay un camión que va a Jesús del Monte y que pasa, no sé si cada 40 minutos, una cosa así, y aparte va así, ¿no? Entonces, poco a poco también el transporte va a tener que ir entendiendo la oferta y la demanda, ¿no? Y digo, y es un círculo virtuoso que tiene que ir surgiendo, ¿no? O sea, más gente lo usa, mejores unidades, más frecuencia, y ese es el gran reto, ¿no? Es que el problema de lo que nos enfrentamos muchas veces que vemos mucho tráfico y decimos, híjole, ojalá tuviéramos otro carril, ojalá tuviéramos otro elevamiento. Eso está comprobado, ¿no? en el mundo entero. Y tú ves, por ejemplo, los grandes freeways en Los Ángeles y cómo en tal año estaban saturados y dijeron, pues hagamos otros 4 y te vuelven a pasar las fotos en el 2000 y siguen peor saturados. Y le ponen otros 2 y no hay solución. La única solución sería un buen tren ligero o un tren entre Los Ángeles y San Diego, donde la gente se suba y se baja, ¿no? Esa es la realidad. No hay manera, no hay segundo nivel, no hay carril que alcance, ¿no? De repente los ciudadanos se molestan cuando pones un reductor de velocidad y dicen, es que solo entorpecen. Si se hubieran respetado las velocidades, si se hubieran respetado los cruces peatonales, la prioridad peatonal incluso en un no cruce, a lo mejor no habría reductores de velocidad, ¿no? Los reductores están porque lamentablemente no se han hecho respetar. Y otro gran reto es poco a poco irnos sensibilizando de que la prioridad es el peatón. Todavía nos falta mucho. Las ciudades, vivimos en un país y en un modelo de ciudad del Estados Unidos de los 80s, orientado al coche, donde tener un coche te da estatus socioeconómico, donde un buen coche es aspiracional, ¿no? Donde todavía queremos... A ver, cuando yo estudié Derecho me acuerdo perfecto que si tú atropellabas a una persona abajo de un puente peatonal, era un atenuante, es decir, no tenía yo la culpa, sino el peatón que no se subió, ¿no? Y eso no es hace muchísimo. O sea, yo estaba en la universidad en el 2010, ¿no? Hoy por hoy ya no es obligatorio usar el puente peatonal. Es más, les decimos puentes antipeatonales. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo le voy a poner la mayor carga al peatón de subir escaleras, cruzar el puente, subir escaleras, bajar? Y aparte cada vez son larguísimas, son más ¿por qué? largas Porque las rampas. como ahora tienen que ser rampas, hay que echarla pendiente porque no puede ser una rampa muy alta. Y aún así, o sea, imagínate la persona con discapacidad, oye, puchar a la silla de ruedas en la rampa es súper pesado. O una persona adulto mayor que a lo mejor tiene diabetes y tiene un problema en el pie diabético y le cuesta un montón subir las escaleras o la rampa, cruzar el puente y tal, mientras que el coche nos cuesta 1 minuto, ¿no? Entonces es esa comprensión poco a poco de ir entendiendo y ponernos en el zapato de todos los peatones, porque todos somos peatones. Nuestro último trayecto siempre lo hacemos caminando. Aunque llegues en coche, te estacionas en algún punto y le caminas, aunque sea poquitito, ¿no? O sea, no llegas del coche aquí, ¿no? Al menos le caminaste a la cochera, a la calle, cruzaste la calle, y todos tienen una experiencia peatón. Entonces ese es el gran reto, no solo de Morelia, de muchísimas ciudades medianas, que todavía estamos en un punto como donde podemos componer el barco no tan difícil. También el balance. Sí. ¿No? Porque también luego público hay peatones que se levantan con ganas de morirse un día, la verdad. O sea, de veras que hay peatones que yo digo... ¿Comes ligas? Ajá, o sea, ¿sí? Yo manejo como señora, por ejemplo. O sea, si yo siempre voy lento. Estereotipo, ¿no? De género. Yo siempre voy lento. Y entonces, y veo que alguien se atraviesa y digo... Ay, imagínate que viniera yo tan rápido. Sí, claro. O sea, estaría muy cañón. Pero si te atravesaste en el cruce peatonal y tal, pues bueno, la prioridad es el peatón, sí, ¿no? 100%, es educación ya, ¿no? O sea, 100%. no sé si fue de las primeras ciudades
que fue el 1 y 1, ¿no? Sí, se estableció el O 1 sea, y 1. la gente viene de fuera y se sorprende Pero de que... ahora estamos trabajando en la estrategia que esperamos próximo darla a conocer, porque siempre se pensó en el 1 y 1, que era un coche y otro coche, pero se dejamos fuera de la ecuación al peatón. Claro. Era un coche de un lado, otro coche del otro lado, Claro. pero ¿Y ¿y el en qué peatón a qué momento hora? se paraban los dos para que cruzara el peatón? Exacto. En la ecuación se nos está olvidó el peatón. Entonces hay que retomarlo ahora, es 1-1. ¿Es como tú crees que se mide el pero primero impacto de la peatón. movilidad de una ciudad? No, el impacto de la movilidad se mide con los tiempos de traslado. Mientras yo cada vez llegue más rápido a mi lugar de ¿Y más destino seguro? y más seguro, ese es cómo se mide el impacto, los tiempos de traslado que haces. Y que bueno, lastimosamente también, como lo decías, el tema del transporte público y demás, pues tampoco es algo que dependa de ustedes. No depende del municipio del todo, ¿no? Lo que nosotros podemos ser es facilitadores con el Estado, buscar, incentivar, buscar nuevas rutas, facilitar carriles confinados en vialidades municipales, eso sí se puede hacer, facilitar señalética, balizamiento, letreritos, que la policía esté atenta de que no esté ocupado por un vehículo particular la parada, es decir, si bien el Estado define muchos temas, sí hay muchos otros que podemos coadyuvar y ayudar desde el municipio. Que ojalá se pudiera pronto. Transporte público, suéltanos, ponnos nuevas unidades, ya, por favor. Porque aparte luego la gente también está súper enojada con el teleférico, ¿no? Y yo, bueno, es una posibilidad nueva de transporte, Claro. pues está maravilloso. Ojalá siento que haya muchas otras exacto, más, ¿no? Y que ajá. cada vez tengamos más opciones. Porque, a ver, tú sácame de esta duda también, porque me da un coraje. Siempre que hay una nueva obra, la gente se enoja. O sea, Bueno. ay, maldita sea, puro robadero de dinero y no la van a acabar, y ahora para cuándo, y no sé qué. Y yo, Siempre cambiar el status quo, cambiar en lo que hoy nos sentimos medianamente acostumbrados, genera inconformidad. Siempre. Eso va a pasar. Entonces, para que no haya inconformidad, pues no hay que hacer mucho. Entonces, siempre que hay un nuevo proyecto, siempre que hay una nueva obra, que se instala un nuevo semáforo, va a generar incomodidad. Pero eso es parte del servicio público y estamos acostumbrados. Entonces, pues yo creo que cuando la gente empieza a ver cómo esa obra, cómo esa calle, cómo ese semáforo, cómo ese transporte empieza a mejorar, pues es ahí hasta que lo reconoces. No esperemos, y ni como funcionarios no esperamos que desde el día cero del proyecto te digan, wow, siempre va a haber quien no esté del todo a favor, ¿no? Pero como bien lo dices, está planeado ya bajo un análisis. Sí, ¿no? Bueno, eso siempre espera uno, ¿no? De todos los proyectos, algunos con mayor rigor, otros quizá con menos. ¿Y cómo pueden los ciudadanos participar en un diseño de movilidad? Claro, bueno, pues nosotros estamos de puertas abiertas en la Secretaría, estamos trabajando ahora con Policía Morelia en hacer el plan de educación vial y cualquier propuesta es bienvenida en nuestras redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en mis redes sociales personales. Cualquier propuesta que tenga que ver con una campaña de educación vial, con algún proyecto de educación vial, con si pusieran un reductor aquí o si ajustaran el sentido acá, mejorarían, pues que nos lo hagan saber. Nadie conoce la ciudad más que quien Los que la viven. vive en Claro. ese espacio, ¿no? Entonces, por mucho que uno pues se mueva en la ciudad y le da la vuelta para ir a eventos y a reuniones y a tal, pues no vives 24/7 la dinámica de una zona. A lo mejor yo puedo darle la de ahí del CAM o de donde vivo o de algún punto donde voy muy seguido, ¿no? Pero nadie mejor que los propios habitantes, que el propio transporte que trabaja por ahí, que los comerciantes de la zona, pues saben o al menos entienden las problemáticas, ¿no? Y a lo mejor si nosotros les empezamos a plantear soluciones, ellos te pueden decir, sí funcionaría. No funcionaría. Entonces, que se acerquen y con todo gusto. Claro. Oye, otra cosa que también, yo pensando en la quejadera, otra cosa de la que la gente también se queja bastante es de que ya cortaron el árbol de no sé qué Eso lugar. sí no me toca, mi pobre. Yo pensaba que formaba parte de la urbanidad. Sí, bueno, es que imagínense, si todo lo que tiene que ver con la urbanidad lo llevara a mi secretaría, pues llevaríamos todo, ¿no? Hasta la Estaríamos en seguridad. ya sería otra ciudad, dices tú. No. Sí, que es el secretario de Medio Ambiente también, ¿no? Así es, Ajá. hay una Secretaría de Servicios Públicos y una Secretaría de Medio Ambiente, donde la de Medio Ambiente es quien autoriza, vamos a decir, el retiro de un árbol. Ok. Por varias razones. Una, hay un árbol que se está muriendo, se está cayendo, ven, inspecciona y si tiene plaga, está muerto por dentro, órale, se retira. Servicios públicos a través de parques y jardines o de residuos puede cobrarte por el retiro, ¿no? O sea, es decir, por ir literalmente y retirarlo. Pero no solo siempre es porque está en mal estado, sino, yo tengo un terreno y tiene un árbol en el centro
y necesito quitarlo para hacer mi casa. Hoy por hoy, pues siempre le diríamos a la gente, oye, pues hazle la luchita a ver si haces un buen diseño y rescatas el árbol. Pero al final del día a lo mejor el espacio no se presta o tiene ciertas necesidades y te cobran por el retiro, pero no solo por el retiro físico, sino te cobran por haber retirado y te piden una compensación. Es decir, yo quité un árbol grande porque estaba justo donde yo necesitaba acceder o donde va a ser la calle o donde va a ser mi proyecto y te piden una compensación por decir, quito uno y pongo otros 10 en otro lado. Entonces, yo sé que a veces vemos un terreno y decimos, no manches, es que ese terreno tiene unos árboles padrísimos, pero ese terreno no es público, es privado. A lo mejor es un baldío de un señor que se fue de vacaciones a Estados Unidos, regresó y dice, oye, ya quiero construir, y pues crecieron un montón los árboles. Pero esos árboles nos brindan un servicio ambiental a todos. Entonces, lo que sí se les va a pedir es que compensen el árbol retirado con una cantidad que pues proporcione igual o mayores servicios ambientales. Pero esa es la duda siempre del ciudadano, es que no deberían quitar ni un solo árbol. Sí, pero a veces se necesita por proyecto o porque están en mal estado, ¿no? Y por proyecto, cuando es un particular, pues no los podemos obligar de momento, la legislación sí les permite el retiro, pero les pide compensar. Bueno, mínimamente eso sucede. Sí. Y Johanna, ¿cuál es el legado que a ti te gustaría dejar? O sea, ¿qué te gustaría que cuando tú salieras del cargo dijeran, oye, esto estuvo padrísimo? Particularmente, algo en lo que me gusta trabajar mucho es en regularizar el mayor número de colonias posibles. Por dos cosas. Bueno, o por dos grandes razones. Una, hacia el interior de la administración, el tener a las colonias en orden implica que hay certeza jurídica, que generan una cuenta predial, que contribuyen y que por lo tanto hay más ingresos y cooperan para las obras del municipio. Pero dos, por la trascendencia, y quizá la más importante, la trascendencia que tiene para una familia tener el papelito de tu casa. Cuando tú les ayudas a regularizar una colonia de 30 lotes, 40 lotes, mañana en estos días próximos se van a subir 2 al cabildo para que acá el regidor nos ayude. Ya, de una vez. De una vez. A favor, ¿no? Cuando tú les ayudas a regularizar una colonia que tiene 10, 15 años, que ahí viven y que ya tienen su casa construida, pero son 15 años que no tienes un papel que diga que es tu casa, no la puedes hipotecar, no puedes pedir un crédito, no la puedes heredar, no la puedes vender ante una necesidad. Y cuando tú le dices a la familia, ya quedó autorizado, ya pueden ir al catastro y después al notario a escriturar, la gente ve como un sueño hecho realidad. Porque muchas veces fue por desconocimiento, porque les ofrecieron un poco más barato y pues no sabían lo difícil que iba a ser. Y entonces después de 20 años dicen así como de, nunca pensé que esto fuera a pasar. Y en la medida que estén más colonias regularizadas nos va a permitir tener mucho más orden en la ciudad, pero de verdad también cuando la gente ya tiene algo suyo, jurídicamente suyo, pues como que te involucras un poco más, ¿no? Porque ya cooperas para la calle, porque dices, bueno, ya con gusto coopero porque ya sé que esta es mi casa, ¿no? Para el drenaje. Entonces, para mí, quizá lo que más me gustaría hacer durante mi tiempo en la Secretaría es regularizar el mayor número de colonias posible. Súper, nos encanta. Y por último, pues siempre nos dejan un consejo gratis. ¿Cuál sería tu consejo gratis para toda la gente que nos ve? Que sea un consejo, pues sí, desde la vida personal y desde la vida profesional. Mi consejo sí es que se preparen, que estudien, para lo que sea que vayan a hacer, lo puedan hacer a cabalidad y como el mejor en su trabajo. ¿No? O sea, si eres abogado, trata de ser el mejor abogado. Si eres el regidor, trata de ser el mejor regidor. Siempre trata de la excelencia, ¿no? Busca la excelencia. Yo creo que sí, a mí sí me gusta aspirar a la excelencia. Claro. Pues no siempre la logra uno, pero al menos la estás buscando, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que desde la vida privada, personal, la excelencia, la disciplina. O sea, una persona que tiene disciplina para pararse a correr es más fácil que tenga disciplina para pararse a trabajar, para hacer las cosas. Claro. ¡Cuánta cosa! Oye, qué gusto tenerte acá y conocerte, porque yo la verdad es que no tenía la dicha, la fortuna, pero te escucho y pienso, qué joya, ¿eh? No, estoy... Qué joya.
A toda la orden, en mis redes sociales me pueden encontrar como Johanna Moreno Manso, en Facebook, Instagram, TikTok, X, que ya como que... X ya no tanto, ya, no tanto, ya se perdió. Ya solo está sobreviviendo. Pero bueno, ahí la revisaré de vez en cuando. Ajá. Pero sí. Gracias. Muchas gracias. Agradecerte, John, también porque la verdad es que yo como regidor de oposición no te conocía y desde que empezamos ahí a gestionar a la gente, la apertura ha sido total. Nunca nos ha preguntado más que cuál es el tema para estar preparada y la verdad es que reconozco la preparación que has tenido. Es grata sorpresa porque luego uno llega como oposición también tratando de buscar a veces Claro. dónde no. Pero más que eso, llegar a construir. Y creo que en ti hemos encontrado, al menos yo en lo particular, hemos recibido ahí a diferentes vecinos de gente, de personas que han querido pues, tener la información de qué está pasando con su colonia, con su calle. Y yo reconocerte que siempre has tenido la apertura, la capacidad, creo que está más que probada. No solo por lo que nos dices, sino porque la verdad es que lo vemos un mejoramiento también en lo que es la movilidad. Vemos coordinación también de su parte con gobierno del estado. Creo que es importantísimo, ¿no? Lo mencionaste tú, creo que al inicio de la entrevista, el podernos coordinar, porque creo que debemos de quitarnos banderas con los regidores, los funcionarios, presidente municipal, gobernadores, diputados, pues para llegar y aportar a la ciudad. No creo que es lo que tú estás haciendo también y esto te lo reconocemos también nosotros. No, pues Te al agradezco. contrario. Y además, ¿tú crees que al ciudadano le importa de qué color eres, de qué Claro, partido eres, cero. de si eres gobierno municipal, estatal, federal? A la gente no le importa, a la gente hay que resolverle. Hay cosas que a veces no puedes y pues hay que explicarle, pero decirle, pero buscaré cómo puedo yo buscar al del estado, a la federación para intentar ayudarte, ¿no? Porque no hay ningún incentivo en la teoría económica de que el ciudadano se ponga a investigar, pues a qué hora, Claro. si se preocupa por trabajar, Claro. por llevar la comida a su casa y todavía le vas a pedir que, a ver, apréndase bien las funciones de cada uno Para de tener servicios nosotros. públicos No, hombre, pues, ¿cuándo? Es difícil. Mucho más complejo. Pero bueno, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Y- qué gusto conocerte, Jesús. Ay, gracias, igualmente. Y bueno, pues ya nos vamos, se nos terminó el 20, pero no te pierdas el próximo capítulo de Fuera de Vista. Como bien lo sabes, pues siempre entrevistamos a las personas indicadas para que tú tengas la información así, rapidísimo, aquí, y que tú puedas tener también la resolución de tus dudas. Así que bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. la próxima. Nos vemos. Gracias.